Bueno, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a un nuevo encuentro de verano de Leyendo al Danés. Gallo, te me fuiste. No, estaba ahí atento. Sí, el encuentro pasado leímos bastante. Nos había quedado un poco abierto la cuestión de la idea de destino. Teníamos uno de los participantes que señaló cómo es que Kierkegaard se las ve con esta idea de destino, que es una idea que está presente en todas las grandes culturas y grandes civilizaciones, digamos, de Oriente, de helenística, de los romanos, bueno. En muchísimas culturas está presente la idea del destino y cómo Kierkegaard lo plantea como cosa del paganismo y después vincula la figura del genio a esa idea del destino. Bueno, la pregunta que había hecho uno de los participantes tenía que ver cómo es posible deshacerse de esa idea del destino, y estábamos hablando de la cuestión de la inocencia y la culpa en relación a esta cuestión del destino. Kierkegaard lo que señala es que, digamos, por ahí para recuperar un poquito de eso, es que la idea del pecado y de la culpa sería absolutamente imposible en el marco del paganismo. El paganismo es incapaz de plantear el concepto de pecado, no existe el pecado como tal dentro del paganismo, ni podría existir, porque bajo la figura del destino, que es la mezcla, el destino, dice él, es la cruza, la mezcla entre lo casual y lo necesario, ¿no? Y porta toda la fuerza de la ambigüedad, porque es casual, pero es necesario, y por eso la figura oracular siempre le pega, ¿no? Por la propia ambigüedad que porta el oráculo. Él plantea que el concepto de pecado sería imposible porque la culpa, la idea de culpa, estaría atada al destino. Digamos, alguien se vuelve culpable no por una elección libre, por una acción, digamos, de su voluntad, sino que sería un asunto del destino, su culpa, ¿no? Y eso sería un peso realmente insoportable. Entonces la figura del pecado solo puede aparecer en el individuo y aparecer en el marco del cristianismo. Si la figura del pecado solo puede aparecer en la medida que aparece la fe y por lo tanto la libertad de la posibilidad. Es bastante complejo y extenso todo ese parágrafo, pero es importante señalarlo porque sin libertad no hay tampoco pecado, ¿no? Y eso es re importante dentro del marco de este libro y del pensamiento de Kierkegaard en general. Tincho, no sé si vas a agregar algo ahí. No, perfecto. Claro, ahora se va a meter con la cuestión de la norma y la ley, se va a meter con la cuestión de la norma y la ley judía, digo, por el comentario que aparece ahí, Cise, de que sería la acción voluntaria, la transgresión voluntaria de la ley o de una norma. Digamos que para Kierkegaard, y esto es súper importante para comprender la profundidad de la doctrina del pecado original y del pecado en general en Kierkegaard, que tiene una vuelta de tuerca muy original también, es que pecamos inevitablemente, pero no necesariamente. O sea, si pecáramos necesariamente, o sea, si fuera una cuestión absolutamente necesaria, entonces el ser humano no podría ser nunca libre. No existiría la posibilidad de la libertad. Y lo contrario de la posibilidad de la libertad no es la esclavitud. De hecho, él en un momento hace una crítica a la esclavitud. No es la esclavitud el antagonismo de la posibilidad de la libertad, sino que es la determinación. Cuando uno queda determinado, eligió y por lo tanto
se restringen las posibilidades, ¿no? Y eso también nos expone siempre a la angustia, necesariamente, digamos. Entonces, pecamos inevitablemente, pero no pecamos necesariamente. Siempre existe la posibilidad de elegir otra cosa. Y de experimentar, por lo tanto, la libertad en cuanto a posibilidad. Eso me parece bastante interesante. Yo igual siempre digo, esto es siempre polémico y siempre abierto, porque nadie puede decir que tenga la interpretación absoluta y cerrada sobre este tipo de textos que son tan complejos, pero me parece que es interesante oponerle a la idea del destino la idea de la posibilidad de la libertad, que en el destino no aparece. El destino es la mezcla de lo causal y lo necesario, y de lo casual, perdón, y de lo necesario, ¿sí? Cuando yo digo es cuestión del destino o es cosa del destino, yo ya no tengo más nada que ver con eso que pasó ahí. O sea, soy un objeto de ese futuro que viene, ¿no? En cambio, cuando yo me experimento tanto más como espíritu, cuando yo quedo puesto como espíritu, el ser humano queda puesto como espíritu, entonces puede siempre elegir. Ahí vamos, a ver, Cise. Cuando decís inevitable, para terminar de entenderlo, ¿se refiere a que, por ejemplo, puede ser por desconocimiento? Bueno, él dice que la ignorancia no es pecado, digamos, ahí se aparta de Sócrates. La ignorancia es ignorancia, y él dice que en última instancia la inocencia es ignorancia. ¿Se acuerdan cuando eso lo leímos? La inocencia es ignorancia, no es perfección. El ser humano no está en un estado de perfección cuando está en inocencia, simplemente está en un estado de ignorancia. Claro. O sea, y esto es interesantísimo, por eso cada ser humano, cada ser singular es sí mismo y la especie, y Adán también. Es decir, el pecado original vuelve a suceder con cada ser humano cada vez que se enfrenta a la pérdida de su inocencia. Está vinculado a la ignorancia, pero no necesariamente, digamos, porque si no pondría la cuestión del pecado en el ámbito de lo que conozco o dejo de conocer. Y también de la conciencia, digamos. Eso es más difícil, es más polémico también, pero me parece que va más por el lado de que es inevitable pecar porque porque tenemos una tendencia a no elegirnos a nosotros cuando elegimos. Es decir, a la caída de la impropiedad, la caída en lo impropio, ¿no? Cuando lo que él llama la masa, la multitud, cuando el individuo se diluye en la masa, en la multitud, no se elige a sí mismo, entonces ahí hay una pérdida de esa libertad. Para Kierkegaard el pecado está muy vinculado a la pérdida de la libertad. ¿No? Y es interesantísimo eso porque el destino justamente nos vuelve presos, somos presos del destino, ¿no? El destino va a ocurrir, estaba escrito que sucediera tal o cual cosa, entonces ahí se pierde un espacio para la libertad individual. Por eso el pecado no puede ser algo que sea predicado a las masas, sino de un tú a otro tú. Bueno, hasta ahí es donde yo había por ahí explorado un poquito más, que había quedado con esa tarea, me había ido el martes pasado de tratar de explorar un poquito más. No sé si respondo las dudas que habían quedado de la semana pasada. Hola Moisés, ¿cómo andás? Que se suma ahora. Si querés, Tincho, ya que hace mucho que no te tenemos, podemos escucharte a vos leer el pasaje 3, ¿querés? Sí, claro. Dale. Buenísimo. Bueno. La angustia... primero voy a compartir esto. Voy a compartir esto.
compartir. Voy a poner acá. Ténganme paciencia. Agrandalo un poquito, Tincho, así lo vemos mejor acá. Sí, sí. ¿Ahí? Bueno, ¿arrancó? Mucho mejor. Dale, dale. Bueno. La angustia dialécticamente definida en el sentido de la culpa. Se ha dicho con no poca frecuencia que el judaísmo es el punto de vista de la ley. También podríamos expresar esto mismo diciendo que el judaísmo se haya hundido en la angustia. Pero la nada de la angustia significa en este caso algo bien distinto del destino. En esta nueva esfera resulta mucho más paradójica la verificación de aquella fórmula angustiarse por nada, puesto que la culpa es ciertamente algo. Y sin embargo, es exacto que la culpa no es nada mientras solo sea objeto de la angustia. Esta ambigüedad se funde en la índole misma de la relación correspondiente, ya que una vez que aparezca la culpa como lo que formalmente es, desaparecerá la angustia para dar lugar al arrepentimiento. De lo contrario, la relación siempre será, como es propio de la angustia, tanto de simpatía como de antipatía. Esto podrá parecer otra paradoja, pero no lo es, porque la angustia, a la par que se siente amedrentada, sigue manteniendo una comunicación astuta con su propio objeto y no puede ni quiere apartar la vista de él, pues en cuanto el individuo quisiera hacerlo, surgiría el arrepentimiento. A no pocos les parecerá muy difícil de entender lo que estamos diciendo. ¿Qué le vamos a hacer? En cambio, la cosa no será nada oscura para aquellos que con la debida imperturbabilidad de ánimo hayan sido capaces de fiscalizar divinamente, si es que puedo expresarme así, no tanto el comportamiento de los demás, cuanto el suyo propio. Aparte de esto, la misma vida presenta bastantes casos en los que el individuo que es presa de la angustia aparece mirando fijamente a la culpa, con unos ojos que delatan poco menos que un ferviente anhelo y sin que por eso la deje de temer. La culpa tiene sobre los ojos del espíritu ese poder de encantamiento que es tan característico de la mirada de la serpiente. En este punto está la verdad parcial de la concepción de los carpocrasianos, según los cuales solo se alcanza la perfección a través del pecado. Acá dice, nombre dado a los herejes que profesaban las doctrinas de Carpócrates de Alejandría. Qué buen nombre. Carpócrates. Según ellos, no se podía llegar a la perfección sino una vez recorridos todos los caminos del pecado, incluso los más nefandos. Bueno, aguantá. Esto puede ser verdad en el momento mismo de la decisión, cuando el espíritu inmediato se pone como espíritu mediante el espíritu. En cambio, sería una blasfemia afirmar que es preciso realizarlo en concreto. Precisamente esta es la razón de que el judaísmo aventaje al helenismo y también puede verse en ello el papel que juega la simpatía en la relación de la angustia judía con respecto a la culpa, hasta tal punto que por nada del mundo suprimiría el judaísmo esa relación con el fin de hacer suyas las expresiones más leves del helenismo, tales como la de destino, suerte y desgracia. La angustia que habita en el judaísmo es de la culpa,
es la de la culpa. La culpa es un poder que se expande por todas partes y que, sin embargo, nadie es capaz de comprender en su sentido más profundo, a pesar de que ese poder envuelve la existencia misma. La explicación correspondiente solamente la dará una cosa que sea de idéntica naturaleza, de igual modo que el oráculo correspondía al destino. El puesto del oráculo en el paganismo equivale al del sacrificio dentro del judaísmo. Por eso nadie puede entender tampoco el sacrificio. Este es el motivo de ese profundo tragicismo peculiar del judaísmo, que guarda cierta analogía con la relación del paganismo frente al oráculo. El judío se refugia en el sacrificio, pero no le sirve de nada, ya que el verdadero recurso, en este caso, sería la desaparición de la relación de la angustia con la culpa, quedando reemplazada por una relación real. Como no sucede así, es muy natural que el sacrificio resulte ambiguo, según nos lo pone de manifiesto su misma repetición. La consecuencia última de todo esto sería un escepticismo absoluto en cuanto se tratase de reflexionar sobre el acto mismo del sacrificio. De ahí que vuelva a tener ahora plena vigencia aquella afirmación defendida con ahínco en las páginas anteriores, a saber que solo con el pecado se da la providencia. Sí, solo con el pecado aparece la redención y su sacrificio no se repite. Esto no tiene su fundamento en lo que con ciertos reparos podríamos llamar la perfección externa del sacrificio, sino que cabalmente la perfección del sacrificio corresponde al hecho de que haya quedado establecida la relación real del pecado. El sacrificio siempre tendrá que repetirse mientras no se establezca la relación real del pecado. Digamos, entre paréntesis, que así es como el sacrificio se repite indudablemente dentro del catolicismo, si bien se reconoce, por otra parte, la perfección absoluta de aquel. Nuestras breves indicaciones en lo que atañe al campo de la historia universal se reiteran dentro del cristianismo en los distintos individuos. El caso del genio nos revelará también aquí con claridad meridiana algo que no deja de darse en los individuos de menor originalidad, pero se da de tal manera que ya no es tan fácil cifrarlo en una categoría. El genio solo se distingue en general de cualquier otro hombre en cuanto que dentro de sus supuestos históricos empieza a conciencia de un modo tan primitivo como Adán. Podemos decir que la existencia es puesta a prueba cada vez que nace un genio, ya que éste recorre y revive todo lo que ha quedado atrás hasta que al fin se consigue a sí mismo. Por esta razón, el saber que un genio tiene del pasado es completamente distinto del que nos ofrecen los panoramas históricos universales. En las páginas anteriores hemos indicado cómo el genio puede quedar varado dentro de los límites de su peculiar inmediatez. La explicación emparejada de que tal estancamiento constituye un pecado representa también de nuestra parte una auténtica deferencia cortés para con el genio. Toda vida humana está religiosamente dispuesta. Pretender negarlo es confundirlo todo y sin remedio, al mismo tiempo que quedan abolidos los conceptos de individuo, especie e inmortalidad. Sería muy de desear que los hombres empleasen su sagacidad precisamente en este punto, pues en él radican problemas dificilísimos. Decir de un hombre que es un sujeto intrigante, que debería hacerse diplomático o agente de policía, y de otro que tiene tal talento mímico para lo cómico, que debería hacerse actor, y de un tercero que no tiene en absoluto ningún talento,
y que debería solicitar del ayuntamiento el cuidado de las estufas municipales. Decir todo esto es dar muestras de una bien anodina concepción de la vida, aunque mejor sería afirmar que en ese caso no se posee absolutamente concepción alguna, ya que meramente se dice lo que se cae de su peso. En cambio, el gran problema está en explicar cómo mi existencia religiosa entra en relación y se expresa en mi existencia exterior. Pero, ¿quién se molesta en nuestro tiempo con semejantes meditaciones? Y esto teniendo en cuenta que nunca se ha manifestado la vida terrena con mayor fuerza que hoy lo hace, como un instante pasajero y fugaz. Sin embargo, en vez de sacar partido de esto y aferrarse a lo eterno, lo único que hacen los hombres, precisamente con tan alocada búsqueda del instante, no es otra cosa sino echar a perder la propia vida y la del prójimo, e incluso la del instante mismo. Lo único que importa es no quedarse atrás y poder siquiera una vez tomar parte en el espléndido vals del instante. Entonces ya se ha vivido, y le tienen a uno envidia a todos aquellos desdichados que, si bien no hayan nacido para eso, no hacen más que estar precipitándose constantemente en la vida, sin nunca alcanzar lo que anhelan. Entonces ya se ha vivido, pues se dice, ¿qué hay más valioso en una vida humana que la corta belleza de una muchacha en flor? Una belleza que ya ha brillado extraordinariamente, si antes de caer marchita al amanecer fue capaz de tener encandilados durante una noche a los corros de los bailarines. En cambio, los hombres no tienen tiempo para meditar cómo una existencia religiosa penetra y transforma una existencia exterior. Por eso, caso de no perderse en el torbellino de la desesperación, los hombres suelen aferrarse con todas sus fuerzas a lo que tienen más a mano. De esta manera, quizás lleguen a hacer algo grande en el mundo. Y si de vez en cuando van a la iglesia, entonces ya no cabe pedir más. Lo que parece indicar que lo religioso es para algunos individuos lo absoluto y para otros no lo es. Si esto fuera cierto, la vida no tendría ningún sentido. Aquella meditación se hará, naturalmente, tanto más difícil cuanto más alejadas estén las tareas externas de lo religioso en cuanto tal. Un actor cómico, por ejemplo, necesitaría una enorme capacidad de concentración religiosa para asumir para asumir en este sentido semejante tarea exterior. Por mi parte, no niego que tal asunción sea realizable, pues quien es algo entendido en la esfera del religioso sabe muy bien que esto es más maleable que el oro y encierra una conmensurabilidad absoluta con todas las cosas. El fallo de la Edad Media no fue precisamente la falta de concentración religiosa, sino el haberse parado demasiado pronto. Aquí vuelve a aparecer otra vez el problema de la repetición. ¿Hasta qué punto puede adueñarse de nuevo de sí misma, incluso el más insignificante detalle, aquella personalidad que ha empezado a concentrarse religiosamente? En la Edad Media se cortaba este movimiento. Cuando una personalidad, en el intento de conquistarse de nuevo a sí misma, tropezaba, pongamos por ejemplo, con su talento humorístico, con cierto sentido para lo cómico, etcétera, etcétera, empezaba por destruir todo esto como si se tratara de una imperfección. En nuestros días se piensa con demasiada ligereza que semejante comportamiento era una insensatez, porque ¿qué más se podía pedir si se tenía talento humorístico y sentido de lo cómico? ¿Acaso no se era entonces un niño mimado de la fortuna? Semejantes explicaciones, desde luego, no encierran ni la más remota sospecha acerca del problema en cuestión. Sin duda,
que los hombres nacen hoy con la inteligencia mucho más despejada que en los tiempos pasados, pero también son, en su gran mayoría, ciegos de nacimiento respecto del religioso. No obstante, lo que dijimos antes, encuéntranse también en la Edad Media algunos ejemplos en los que la consideración aludida fue desarrollada con mayor alcance. Así, por ejemplo, cuando un pintor tenía religiosamente una idea cabal de su talento y no podía ejercitarlo en obras destinadas al templo, no por eso se amilanaba, sino que, como todos sabemos, semejante artista concentraba con la misma devoción todo su espíritu para pintar una Venus y realizaba una vocación artística con la misma devoción que aquel que, prestando sus servicios a la Iglesia, lograba cautivar la mirada de los fieles con la representación de la belleza celestial. Sin embargo, en lo que concierne a todo este capítulo, habrá que esperar todavía bastante hasta que aparezcan aquellos individuos que, a pesar de sus dotes externas, no escojan el camino ancho, sino el camino del dolor y la estrechez y la angustia, tratando de encontrarse religiosamente en ellos y experimentando, mientras tanto, como la pérdida de algo cuya posesión nos seduce enormemente. No se puede negar que tal lucha exige un esfuerzo descomunal, ya que en algunos momentos casi se sentirán arrepentidos por haber ingresado en ese camino y pensarán con melancolía hasta llegar casi a desesperarse algunas veces en aquella vida sonriente que hubiera sido la suya de haber seguido el impulso inmediato de su talento. No obstante, el que esté atento oirá, sin duda alguna, cabalmente en el momento más terrible de su agobio, cuando todas las cosas estén como perdidas para él, porque el camino que ha escogido resulta intransitable, y por otra parte, el camino sonriente del talento ha sido desechado por propia iniciativa. Una voz que le dice: adelante, hijo mío, levanta el ánimo, porque el que lo pierde todo, lo ganará todo. Ahora quisiéramos considerar el caso de un genio religioso, es decir, un genio que no quiere estancarse dentro de los límites de su propia inmediatez. Este genio aplaza para más adelante la cuestión de si llegará algún día a volverse hacia afuera. Lo que hace por lo pronto es volverse hacia sí mismo. En este proceso de interiorización, la figura que le sigue los pasos es la de la culpa, de la misma manera que el destino es la figura que acompaña al genio inmediato. Porque cuando aquel se vuelve hacia sí mismo, eo ipso se vuelve hacia Dios. Y en definitiva es una regla protocolaria la que impone que todo espíritu finito que quiera ver a Dios ha de empezar sintiéndose culpable. Al volverse pues hacia sí mismo, ya está descubriendo la culpa. Cuanto mayor sea el genio, con tanta mayor profundidad descubrirá la culpa. Para mí es una alegría y una señal gozosa el hecho de que todo esto se les antoje una inmediatez a los faltos de espíritu. El genio no es como la mayoría de la gente, ni tampoco le satisface la idea de llegar a ser uno de tantos. Esto no es debido a que el genio desprecia a los hombres, sino a que se siente atareado consigo mismo de una manera original, en tanto que todos los demás hombres y sus explicaciones acostumbradas le traen sin cuidado. El que el genio descubra tan profundamente la culpa demuestra bien a las claras que este concepto está muy presente en su mente, in sensu eminentiori, lo mismo que lo está el concepto contrario, o sea, el de la inocencia. Otro tanto acontecía con el genio inmediato en relación con el destino. La verdad es que todo hombre mantiene una pequeña relación con el destino, pero no pasa de ahí. Se queda en la charlatanería, no notando lo que Talleyrand, otra cosa que ya había dicho antes Young, descubrió
si bien no lo llevara a la práctica con tanta perfección como lo hacen los propios charlatanes, que el lenguaje existe para ocultar las ideas, es decir, que no se tiene ninguna. Al interiorizarse, el genio descubre la libertad. No teme el destino, puesto que para él no existen tareas en la dirección de la exterioridad, constituyendo la libertad su bienaventuranza. Claro que aquí no se trata de una libertad para hacer esto o aquello en el mundo, para llegar a ser rey, emperador o el candidato de la rufianesca electoral, sino que se trata de la libertad de saber a conciencia que él es libertad. Sin embargo, cuanto más alto se eleva un individuo, tanto más caro tiene que comprarlo todo, y así el orden de las cosas reclama que junto con esta libertad esencial aparezca una segunda figura, es decir, la de la culpa. Esto es lo único que teme el genio. En el caso anterior, lo que se temía era el destino. No obstante, el temor del genio no es aquí. En el caso precedente era cabalmente el motivo decisivo, un temor de ser considerado a los ojos de los demás como culpable, sino que lo que se teme es serlo. En el mismo grado en que el genio descubre la libertad, en el mismo grado pesa sobre él, en el estado de la posibilidad, la angustia del pecado. Solamente teme la culpa, pues esta es lo único que le puede robar la libertad. Se echa de ver con facilidad que aquí la libertad no es en modo alguno obstinación o libertad egoísta en el sentido finito. Sobre esta base se ha pretendido con demasiada frecuencia explicar el origen del pecado. Pero por este camino se pierde miserablemente el tiempo, ya que partiendo de esa base se multiplican las dificultades y no se explica nada. Interpretando así la libertad, ésta se opondría a la necesidad, lo cual demuestra que se ha concebido la libertad dentro de una categoría puramente mental. No, lo opuesto de la libertad es la culpa, y esto es lo supremo en la esfera de la libertad, que es precisamente ella la que tiene que habérselas consigo mismo de un modo constante y exclusivo, al mismo tiempo que en su posibilidad proyecta la culpa y, por consiguiente, la pone por sí misma. Incluso cuando la culpa queda realmente puesta, la pone la libertad por sí misma. Si no se atiende a esto, es porque con cierta sutileza se ha confundido la libertad con algo completamente distinto, a saber, con la fuerza. La libertad, desde luego, teme la culpa, pero esto no quiere decir que se tema reconocerse culpable cuando lo es, sino que lo que teme es hacerse culpable. De ahí que la libertad, una vez puesta la culpa, retorna enseguida como arrepentimiento. Con todo, la relación de la libertad con la culpa es por lo pronto una posibilidad. Aquí se revela de nuevo el genio, precisamente porque no se aparta de su primitiva resolución, ni va a buscar otra nueva fuera de sí mismo, y en medio de todo el mundo, ni tampoco se contenta con los habituales regateos. Solo dentro de sí misma puede la libertad llegar a saber si es libertad o si ha sido puesta la culpa. Por eso no hay nada más ridículo que suponer que la pregunta de si se es un pecador o se es culpable pertenece, como una más, a aquellas cuestiones de las que se dice apréndanse de memoria. La relación de la libertad con la culpa es la angustia, ya que la libertad y la culpa son todavía una posibilidad, pero en el mismo momento en que la libertad clava los ojos en sí misma, de ese modo tan característico suyo, es decir, con toda su pasión y ardiendo en deseos, no queriendo por nada del mundo que se le acerque la culpa,
de suerte que ni siquiera la empañe un polvillo de esta, en ese mismo momento y sin que lo pueda evitar, la encontramos mirando también de hito en hito a la misma culpa. Y su mirar fijo, constituye la ambigüedad de la angustia. Exactamente de la misma manera que la renuncia de una cosa representa dentro de la posibilidad la apetencia correspondiente. Ahora es cuando se nos revela con toda claridad en qué sentido existe para el individuo posterior un plus en la angustia que lo domina y que no existía en la de Adán. Acá hace una nota, dice: sin embargo, no se debe olvidar que la analogía con el caso de Adán encierra aquí no poca inexactitud, ya que en el individuo posterior no nos encontramos con la inocencia, sino con la conciencia reprimida del pecado. La culpa es una representación mucho más concreta, y en la relación de la posibilidad con la libertad se va tornando cada vez más posible. Finalmente parece como si las culpas del mundo entero se reunieran en torno del individuo posterior haciéndole culpable, y como si él, cosa que viene a ser lo mismo, al hacerse culpable lo llegase a hacer en las culpas del mundo entero. Porque la culpa tiene la peculiaridad dialéctica de no ser transferible. El que se hace culpable llega a hacerlo también en aquello que ocasionó la culpa, ya que ésta propiamente nunca tiene un motivo externo, de suerte que el que cae en la tentación es personalmente culpable de la misma tentación. En la relación de la posibilidad de todo esto, se muestra todavía de un modo engañoso. En cambio, tan pronto como el pecado real surge del arrepentimiento, éste ya nunca deja de tener como objeto propio el pecado real. En la posibilidad de la libertad tiene validez el siguiente principio: cuanto con mayor fuerza se descubra la culpa, tanto más grande será el genio, pues la grandeza del hombre depende única y exclusivamente de la energía con que mantenga la relación con Dios. Y esto ocurre incluso si en esta relación con Dios se da una expresión totalmente incorrecta como la del destino. Cerremos este capítulo comparando el genio inmediato con el genio religioso. El destino se apodera al final, aprisionándolo, del genio inmediato, y podemos afirmar que este es su momento culminante. Porque sin duda este momento no es propiamente el de su más espléndida realización exterior, cuando todos los hombres contemplan su hazaña, llenos de asombro, incluso a los peones se les caen las herramientas de la mano para quedarse boquiabiertos y como en éxtasis, sino que el momento culminante es aquel en que tal genio se derrumba íntimamente por la obra del destino y ante sus propios ojos. Pues bien, del mismo modo, es como la culpa se adueña, aprisionándolo también, del genio religioso. Este es su momento culminante, el momento de su mayor grandeza. No precisamente el momento en que el espectáculo de su piedad es como la solemnidad de un extraordinario día de fiesta, sino aquel en que este genio se hunde por sí mismo y ante sus propios ojos en el abismo de la conciencia del pecado. ¿Sigo? No, amigo, ya está, cortamos acá. Sí. Y querés dejar de compartir. Sí. Bueno, tiró una banda de cosas. Sí, una metralleta, viene acelerando a fondo. En el encuentro pasado pasó lo mismo.
empieza a tirar. Bueno, acá aparece la figura del genio religioso comparado con el genio inmediato, que está atado al destino. O sea, retoma esa figura, porque en un momento, en el parágrafo anterior, uno pregunta por qué empieza a hablar del genio, ¿viste? Está hablando de la culpa y del destino y empieza a hablar del genio. Bueno, a mí me resonó una cosa fuerte que me trajo a San Agustín en esto de la interioridad, y es de que el que quiere entender estas cosas no la va a entender de la única manera que las puede entender es llevándolas hacia sí mismo. No lo va a entender queriendo entender esto en otro, juzgando a otro, ¿no? Cuando él dice, bueno, la única posibilidad de volverse a sí mismo, de interiorizarse, es volverse a sí mismo. Y me hace acordar a cuando San Agustín en las Confesiones dice, y me volví hacia mí mismo para preguntarme quién eres tú, e hice de mí mismo la gran cuestión. O sea, la pregunta que nos podemos hacer en torno a toda esta lectura es, ¿cuánto de todo esto tiene que ver conmigo? Y entonces, ahí retomo esto también, que yo lo noto en San Agustín, que dice que el que se vuelve a sí mismo vuelve a Dios. El que se interioriza vuelve a Dios, porque dentro de ti está la verdad, ¿no? Y hay algo más interior a mí mismo que yo mismo, ¿no? Hay un espíritu, digamos, si se quiere, con mayúscula dentro de mi propio espíritu. Y por eso dice, quien se detiene puede escuchar sin duda alguna esa voz que le dice, ¿no? Gánate, ¿no? Cuando dice ahí un poquito más arriba, que si lo pierdes todo, como dice, para que lo quiera leer textual. Parece una referencia. Sin duda, dice, adelante, hijo mío, levanta el ánimo, porque el que lo pierde todo, lo ganará todo. O sea, esa entrega absoluta solo después, digamos, pero él dice, sin duda alguna escuchará esa voz. O sea, acá aparece de nuevo esta figura de la voz que habla en el interior y de dónde viene esa voz. Entonces, la figura de la culpa y de lo contrario de la libertad no es finalmente la necesidad, sino que la culpa, lo contrario de la libertad, es la culpa. Y lo que más teme el genio religioso es volverse culpable, es realmente ser culpable, no poder ser libre en arrepentimiento de su pecado. Por eso, junto con el pecado viene la fe y junto con la fe la redención. La posibilidad de ser libre de eso, auténticamente libre. Por eso dice, lo más gozoso es para ese que vuelve hacia su interior, reconocer cuán libre es en su libertad. ¿Cuán libre es de qué? La pregunta es esa, ¿no? Entonces, de culpa y pecado. ¿Cuán libres somos del pecado, finalmente? Entonces, esto vuelve al cristianismo una opción auténtica, real, existencial, profunda. Porque frente a, digamos, a lo que nosotros denominaríamos la religiosidad, que quiere inyectarte la culpa y someterte ahí, la auténtica religiosidad lo que quiere es librarte de la culpa, porque vos has ido hasta el fondo de tu propio ser y has podido encontrar que todos estamos determinados religiosamente, es decir, que todos de alguna manera somos culpables, pero podemos ser libres de esa culpa. Sí, me hace pensar, estos últimos días estuve leyendo algunos fragmentos donde Jesús se enfrenta a los fariseos, ¿no? Se enfrenta a la religiosidad, ¿no? Y todo el tiempo lo cuestionan, ¿no? Bueno, ¿por qué tus discípulos comen espigas un sábado? Bueno, ¿por qué tocaste a esta persona que era un impuro? ¿Por qué? Bueno,
todos cuestionamientos desde la ley, ¿no? Desde la ley, básicamente. Y es ahí donde Jesús le dice, bueno, mirá, el vino nuevo no se puede echar en odres viejos. Un vestido, ponerle un parche con tela nueva en un vestido viejo no va. Nada, me hace pensar un poco en las soluciones que a veces buscamos desde la ley, desde los arreglos que queremos buscar desde ese lugar, desde la norma, de la ley, y no se puede. No sé, cuando lo empecé a decir tenía algo de sentido, ahora que lo digo no sé si tanto. Pero No, está bien, está bien. Digamos, porque cuando él dice, habla del genio religioso, pero es interesante porque él plantea, el genio religioso es en última instancia el que con más originalidad y con más fuerza puede percibir lo tremendo que es hacerse culpable, los efectos que produce. Pero él plantea, esto en realidad está a la mano de cualquiera, porque cualquier espíritu puede disponerse religiosamente, no se necesita cabalmente ser un genio. Digamos, esto está realmente a la mano de cualquiera, al alcance de cualquiera. Que es la buena noticia, porque en última instancia lo que hace el fariseísmo, digamos, si se quiere, o esa religiosidad impuesta, es convertir a todo el mundo en culpable y dejarlo en el ámbito de la culpa. Es decir, la ley no la vas a poder cumplir y no te queda otra que el sacrificio, que es expiatorio, que es purgatorio, pero se queda en el instante. Por eso la repetición, por eso hay que volver a la semana siguiente o al domingo siguiente. Sí. O a la posibilidad de la comunión a la semana siguiente, ¿no? Y en esa repetición se banaliza, claro, dice. O cuando dice que solo con el pecado se da la providencia, es fuerte lo que dice, si uno lo piensa para uno mismo, como él dice interiormente, ¿qué está diciendo? Claro, es extraordinario. Es extraordinario porque la providencia, contrario al destino, solo aparece en la absoluta libertad. La providencia aparece con el pecado porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Digamos, y esto solamente se puede experimentar en el ámbito de la interioridad. Por eso me encanta el cierre de este capítulo, es un cachetadón, cuando plantea, ¿no? Ahí. Perdón, se me muteó. Cuando plantea el abismo de la conciencia del pecado. El ser humano se abisma frente a la conciencia del pecado. Esto se da en un ámbito de la interioridad y solo frente a Dios existe el pecado. Eso lo dice en otra parte. Solo frente a Dios existe el pecado. Contrario al juicio de la religiosidad que plantearía que el pecado existiría solamente frente a aquellos que imponen la ley. Otra cosa. Porque ahí se vuelve. Sí, perdón. Sí. Me pareció importante y no me quiero olvidar es cuando él habla de esto que. Cuando habla de la joven y la compara con una flor y habla del instante, me pareció tan opuesto a lo que uno busca, que es perpetuar las cosas, ¿no? Muchas veces en el afán de que algo dure, lo extinguimos completamente. Claro, bueno, bien, está bueno. Ahí también es interesante eso, digamos, porque él plantea cuál es el verdadero problema acá que nadie quiere pensar. El verdadero problema que nadie quiere pensar es cómo se vuelve exterior esa interioridad. En el afán de querer volver, pienso en un talentoso, ¿no? Alguien que es talentoso, en un genio, digamos.
esa genialidad siempre busca expresarse. Yo creo que es un problema de él, de Kierkegaard. O sea, ¿qué hago con todo esto? No, este libro, el mismo año que publica este libro, publica 4 libros más. Claro. O sea, ¿qué hago con todo esto? Tengo 4 libros en la mesa de luz en el escritorio. ¿Qué hago? O sea, porque, digo, si yo estoy diciendo que lo que importa es volver hacia sí mismo, profundizar en el espíritu, llegar a ser sí mismo, cómo se manifiesta en última instancia en la vida exterior esa interioridad. Y nadie está exento de la tentación de querer volver esa interioridad una cosa exteriorizable y exterior. O sea, una cosa es que naturalmente se manifieste, ¿no? Y otra cosa es como hacen los hipócritas, digamos que necesitamos, digo, porque no me voy a poner afuera de la hipocresía, necesitamos demostrar o mostrar que hay una vida interior o mostrar que tenemos cierta relación espiritual con Dios, ¿no? Lo tengo que mostrar, poner cara de santo, qué sé yo, ir los domingos a la iglesia. Nadie escapa, ¿no, Adrián? Nadie escapa a eso, nadie escapa, nadie. Por eso no se puede acusar a nadie. O sea, quien se abisma frente a la conciencia del pecado deja de jugar a los demás. Es así, inevitablemente. Y se puede acercar al otro. Y claro, hay una vía para el acercamiento al otro porque hay una ruptura también, o sea, hay una conciencia de una ruptura interior, de una caída, si se quiere un término teológico más. Sí, que es un misterio que Jesús también deja ver cuando vos ves la viga de tu ojo, entonces ves al otro. Mientras tanto es imposible, porque el acercamiento que tengo es impropio, es desde el juicio, o sea, es desde la exterioridad. Claro. Como diría San Agustín, o sea, es habitar como una cosa más el mundo de las cosas. Pero si yo me quiero volver emperador, ponele. Por eso ponía el ejemplo de la semana pasada, en la parte anterior de un genio inmediato que fue un político francés, que fue sacerdote, que estuvo en todos los gobiernos desde que empezó la Revolución Francesa. Estuve averiguando un poco la vida de ese hombre. Desde que empezó la Revolución Francesa, la caída de la Revolución Francesa, la segunda revolución, la tercera revolución, estuvo en todos los gobiernos el tipo. Fuera diplomático. O sea, literalmente un genio. ¿Cómo hizo? ¿Qué hizo? Los traicionó a todos, poseía una verdad, digamos, fue atrás del poder. Pero dice, si ese genio se hubiera manifestado religiosamente, es decir, si en vez de querer exteriorizarse se hubiera vuelto hacia sí mismo, ¿cuánto más hubiera durado su obra? Entonces, acá me parece que abre también otro problema interesante en Kierkegaard, que es el del instante y el de la eternidad. Digamos. El que trabaja para lo temporal y el que trabaja para lo eterno. Y en este sentido, el arrepentimiento lo que permite es la redención. Y la redención, en términos de la ley judía, es la recuperación de aquello que se había perdido, o sea, la repetición. Bueno. ¿Cómo el ser humano puede recuperar aquello que había perdido? Solo a través de un arrepentimiento en conciencia plena de su pecado, que es lo único que le va a otorgar la libertad de la culpa. Por eso insisto y cierro con esto, porque ya estamos en hora. El pecado solo existe frente a Dios. Y eso nos hace libres. Bueno. Y nunca es sin angustia. Claro.
Bueno, siendo las 21 horas y siendo puntuales como me gusta hacer, damos por finalizado este encuentro. Y nos vemos el martes que viene. Cortar la grabación, amigo, pero no te vayas porque si no, no te lo va a descargar. Dale, no. Y tengo que subir las anteriores.